Mi nombre es Miguel Estevil, formo parte del equipo pastoral aquí en Christ in Us y es un privilegio poder hoy compartir de la palabra de Dios. Para aquellos que no han estado con nosotros en estas pasadas semanas, estábamos este pasado mes en el capítulo 8 del libro de Juan, a donde vimos que Cristo hace una profesión pública de que Él es la luz del mundo. Él es la luz que da vida al mundo. Y después vimos, como el pastor Barbieri había compartido, cómo podemos tener realmente libertad. ¿Cómo podemos tener libertad? En Cristo. Cuando ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Cristo, no tenemos que ser esclavos al pecado, sino podemos tener libertad. Y finalmente el pastor Andrés terminó el capítulo 8 hablando de quiénes realmente son aquellos que llamamos de la familia de Dios. La diferencia entre un hijo de Dios y una persona que simplemente ha sido creado por Dios, pero ha escogido ser hijo de Satanás. Son cosas difíciles de hablar, pero es la palabra de Dios. Y hoy empezamos un nuevo capítulo. Y hoy vamos a hacer algo un poquito diferente, porque no vamos a dividir el capítulo 9 en 3 secciones. Vamos a ir al capítulo 9 y nos lo vamos a comer así, a pedacito completo. Difícil, ¿eh? Son 41 versículos. Así que creo que tienen que ponerle, como dicen, el volumen a máximo. Yo voy a tratar de hablar más bajito, pero más rápido. ¿Está bien? Porque tengo mucho que compartir y quiero que todos puedan oír lo que tiene que decir la palabra de Dios, porque lo que tengo que decir yo, consecuencias muy pocas, pero lo que dice la palabra de Dios tiene grandes consecuencias y grandes bendiciones también, ¿verdad? Así que hoy vamos a empezar en el capítulo 9 y es básicamente la historia de aquel hombre que estaba ciego desde el nacimiento. Cristo sale del capítulo 8 a donde lo querían apiedrar, lo querían matar con piedras, pero de pronto desaparece entre la multitud, porque Cristo estaba enseñando fuertemente y los líderes de la iglesia y los líderes de la política y aquellos que lo seguían decían que él estaba diciendo blasfemia, que básicamente estaba rompiendo la ley de Dios y que debería de morir. Pero eso a Jesús no le hizo realmente nada, porque él siempre se mantuvo calmado, tranquilo, pasivo y, como dicen, compartiendo la verdad constantemente de aquello que el Padre lo había mandado a él hacer. Y en este capítulo vamos a encontrar algunas cosas que quiero que piensen mientras hablamos y compartimos la palabra. Vamos a ver que Jesús era un hombre, ¿verdad? En este capítulo vamos a ver que Jesús era un hombre, tenía compasión, un hombre con compasión de los demás. Pero también vamos a ver que Jesús era un profeta. Jesús era un profeta. Y que Jesús era un maestro y sigue siendo mi maestro. Y debe ser el suyo también. Y que yo soy un discípulo y debemos de ser discípulos. Y vamos a ver cómo una persona se transforma de un hombre ciego a un hombre que llega a ver, no solamente físicamente, pero emocionalmente o mentalmente y espiritualmente. Se vuelve un discípulo de Cristo. Y vemos que Jesús es Dios, que está a la par con Dios por los signos y los milagros que hace. Y vamos a ver que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús es quien tenemos que confiar. Y último, que Jesús es a quien debemos adorar. Así que mientras que vamos hablando del tema, quiero que, ¿qué dijo el pastor? Jesús es, sí, lo veo. Jesús es, sí, lo veo. Jesús es Dios encarnado, el Hijo de Dios, encomendado y mandado por Dios. La lectura empieza en el capítulo 9 y dice: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Ahí vamos a aguantar un momentico en la lectura porque quiero compartir sobre este punto en la lectura. Jesús, como le dije, viene del capítulo anterior donde lo habían amenazado de muerte. Y está caminando y hay un hombre ahí que es ciego.
y está pidiendo limosna, está pidiendo un beggar, está pidiendo limosna. No sabemos si estaba pidiendo dinero, comida, pero me imagino que él, para pedir, habrá dicho algo como que, bueno, ayúdenme, que es que soy ciego desde el nacimiento, me imagino, porque la lectura no dice que específicamente él había dicho que era ciego, pero los discípulos de Cristo dicen, este hombre es ciego, este hombre es ciego. Fíjense, dice, mientras caminaba Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento. En otras palabras, se entiende que ya era ciego de nacimiento. Y le preguntaron los discípulos que si eran sus propios pecados o eran los de su padre. Así que entiendan que los discípulos entendían que él era ciego de nacimiento. Pero Jesús le va a contestar a ellos. Jesús va a tomar la postura de contestarle, pero Jesús le va a contestar no de un punto teológico, sino Jesús se va a enfocar en lo práctico. ¿Cómo? Sí, él no va a debatir y ponerse a ir a la lectura en el Antiguo Testamento, ir punto por punto, por qué el hombre era ciego. Él le va a contestar simplemente y vamos a hablar un poquito de eso. El interés de Jesús era de que los discípulos vieran el amor, la compasión en acción. Como Cristo siempre fue el mejor trabajador, es el maestro del trabajo y nos enseña por su testimonio y por lo que él hacía. Entonces, históricamente se entendía que los judíos pensaban que una persona pudiera ser enferma, ¿no? Y todavía hay algunas denominaciones o creencias o religiones que piensan que si una persona está enferma es por el pecado en que está viviendo. ¿Se acuerdan de Job? Los amigos de Job decían, ¿qué pecado cometiste tú en contra de Dios que estás enfermo? Job no había cometido ningún pecado físicamente. Posiblemente nunca había hecho ninguno emocionalmente. Pero Dios usó la enfermedad de Job para glorificarse él. Y aún este hombre, Jesús dice, ni él ni sus padres pecaron. Pero ellos pensaban que la persona pudiera sostener un tipo de enfermedad porque o había pecado o iba a pecar. O porque los padres habían pecado, el hijo recibía el pecado de los padres. Y uno tiene que pensar que es posible que una persona tenga consecuencias del pecado. En otras palabras, si yo fumo cigarro, yo abuso drogas, yo tomo licor fuerte todos los días, me emborracho, mi hígado puede sufrir por eso. Puede ser que me dé cáncer. Puede ser que si mis padres, cuando yo estaba en el vientre de mi madre, ella fumaba, tomaba, hacía drogas, que yo salga con un defecto. Puede ser la causa de un pecado. Pero en este caso, Jesús se bien claro y dice, no fue por sus pecados. Fíjense lo que dice Jesús en el versículo 3 al 5. No fue por sus pecados ni tampoco por lo de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Aún Dios sabía que él había nacido con un defecto. Pero no era por un pecado que había cometido ni él ni sus padres. Dice, debemos de llevar a cabo cuando antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. ¿Se recuerdan en el capítulo 8 cuando Jesús públicamente dice por primera vez, yo soy la luz del mundo? ¿Cómo? No puede ser, solamente Dios es la luz del mundo. Él lo clama de nuevo, lo reclama de nuevo y dice que el hombre no nació con el pecado de él ni de sus padres, sino de por sí, en realidad lo que estaba diciendo es, nació por la condición de pecado que está en el mundo. Recuerden cuando Adán y Eva pecan en Génesis, cuando desobedecen a Dios, es que viene la muerte, es que viene la enfermedad, es que vienen los problemas en este mundo. Entonces, claro que sí, enfermo por pecado, pero no por un pecado que él cometió, sino un pecado que ya se había cometido desde el principio. Adán y Eva. Entonces vivimos en un mundo pecaminoso, un mundo quebrantado. Pero Dios, sabiendo, iba a utilizar
esa enfermedad que tenía ese hombre para glorificarse él mismo, para glorificar al Padre. El pecado de Adán y Eva, las obras, y entonces él dice, esa ceguera estaba en el plan de Dios para que las obras de Dios se revelaran en él. Porque así el que iba a tomar toda la gloria iba a ser Dios y no el hombre. El enfoque no estaba en el hombre, sino lo que Cristo estaba por hacer, por medio de la providencia dada por el Padre al Hijo. Entonces la pregunta para nosotros no es de dónde viene el sufrimiento, sino qué vamos a hacer con él. Saben, muchas veces juzgamos a las personas porque las vemos enfermas y ya automáticamente pensamos que ese que está ahí en la calle está pidiendo limosna porque es un borracho. O ese que está allí es ciego porque cometió un pecado él mismo. O ese que está allí lo que quiere limosna para beberse, para las drogas. No estamos para juzgar, estamos para ofrecer la mano de compasión y amor, como hizo Cristo en esa ocasión. Pero él lo aclara del primer instante, no fue su pecado. Pero dice que Jesús lo sana. Y mira lo que dice en el versículo 6, el capítulo 9. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significaba enviado. Y entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. ¿Sabe lo que es? Que él escupió, recogió la arcilla del suelo y con la saliva y la tierra le hizo ojos nuevos al hombre. ¿Cómo tú sabes que le hizo ojos nuevos? El hombre nació sin ojos porque era ciego desde el nacer, y si tenía algo ahí adentro no servían para nada, porque desde el nacido no podía ver. No fue un accidente que tuvo de niño, dice de nacimiento. ¿Y por qué Jesús en este caso, en vez de simplemente decirle toma vista, ándate, en vez de eso tomó del suelo saliva y hizo ojos? ¿Se acuerdan en Génesis de que Dios hizo el hombre? De la arcilla, de la tierra hizo el hombre. Jesús estaba comprobando que él era la luz del mundo, que tenía vida, y él podía producir ojos nuevos de la arcilla. ¿Usted conoce a alguien que ha podido hacer eso? No lo conozco yo. No lo conozco yo. A lo mejor un trasplante de ojo de una persona al otro, pero hacerlo de la tierra, comprobando otra vez, una vez más, que él tenía el poder, porque él era la luz del mundo y la luz de la vida. Y él toma y le hace ojos nuevos. Y dice que entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. El énfasis de Juan era para la compasión que tenía Jesús por el hombre, pero también que el hombre pone su confianza en Jesús. Jesús no le dijo, vas a ver, simplemente le dijo, vete y lávate. Y cuando se lavó, vio, puso su confianza en Jesús y obedeció lo que Jesús le dijo. Él no le había visto la cara a Jesús, él oía a Jesús, pero no había visto la cara. Y cuando fue al Siloa, allí donde estaba el agua, el pozo, él regresa, él todavía no ve a Jesús, porque ya Jesús no estaba allí presente, esperando por él. Jesús estaba en el área, pero no estaba en la presencia de él. Y él llega, y bueno, él llega a ver a sus vecinos cuando él regresa. Pero fíjense, yo quiero que entiendan que Jesús no fue la primera vez que él usó saliva para curar a un enfermo. Él cuando curaba, cuando hacía un milagro, lo hacía en sus condiciones, de acuerdo a la necesidad de la persona y para glorificar al Padre. En Marcos vemos dos ejemplos de eso. Dice Marcos 7, 32 al 35. Le trajeron un hombre sordo con un defecto del habla. Me imagino que el defecto era porque no oía, entonces no podía hablar bien. Uno aprende por el oído. Y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Pero fíjense lo que Jesús hace. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Y no le puso las manos encima.
sino metió sus dedos en los oídos del hombre. Después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. ¡Y qué cochino! Mirando al cielo, suspiró y dijo, Efatá, que significa ábranse, ábranse. Mandó a que los oídos se abrieran. Al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se desató la lengua. De modo que hablaba con total claridad. Hablaba con más claridad que yo. Yo a veces se me enreda la lengua. Marcos 8:23. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre. ¡Tuc, tuc! Puso su mano sobre él y le preguntó, ¿puedes ver algo ahora? Y el hombre tuvo vista. ¡Wow! Pero hay una diferencia entre esos milagros y este. Jesús toma la iniciativa porque el hombre estaba pidiendo limosna, no estaba pidiendo que lo sanaran. Él no sabía que Jesús era el gran Mesías sanador que estaba caminando por el costado de él. Y Jesús toma el tiempo para decir, aquí se glorificará mi Padre. El tiempo es corto. Y va y sana aquel que estaba allí al costado de la carretera. ¿Sabe que Jesús tiene el poder de sanar? Tiene el poder de sanar físicamente. Lo vimos aquí. Sanó el hombre, primeramente que nada, físicamente. ¿Se acuerdan? Le dije, Jesús puede sanar a usted físicamente. Recuerden eso. Recuerden eso. Entonces, de la misma manera que Jesús tomó saliva y lodo, se lo puso, algunos dirían, qué ofensivo, qué feo. ¿Cómo es que usó tierra sucia para ponérselo en los ojos? Posiblemente hasta inadecuadamente hizo un milagro. ¿Por qué no simplemente cogió un poco de agua y se lo echó encima? O le dijo, levántate y dale. ¿Y por qué no le puso las manos nada más que encima? ¿Por qué escupió? O posiblemente es hasta dañino. Usó lodo, ¿sabe la bacteria que tiene la tierra? Siempre los niños se dicen, lávese las manos antes de comer. La bacteria se la ponen en la boca cuando juegan con el lodo. De la misma manera muchos pudieron decir, el evangelio es ofensivo. El evangelio ofende porque va hasta el terreno. Porque cuando te dicen que tienes que arrepentirte de tus pecados, qué feo. Y yo tengo que hacer eso, qué feo. Algunos sienten que el evangelio es ofensivo. ¿Por qué? Porque ofende su orgullo. Ofende el orgullo del hombre. Ofende la sabiduría humana. Fíjense lo que dice 1 Corintios 1:21. Ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Lo que algunos ven como, eso es ofensivo, para otros es, wow, qué milagro, qué lindo, que el hombre tomó de su tiempo, el buen pastor, y tomó del lodo, y le puso las manos al cielo y lo sanó físicamente. Usó el agua del estanque de Siloa. ¿Saben lo que el agua de Siloa representaba? Mandar. Siloa es mandar. Porque el agua se mandaba por unos conductos. En el tiempo de Ezequías, el agua venía hasta el templo y ahí usaban el agua esa para derramarla sobre el templo. El agua se derramaba sobre el templo y significaba aquel Espíritu de Dios que se derramaba y que estaba por venir. Qué interesante que Cristo, el Mesías, el mandado por el Padre, manda al hombre al lugar a donde se manda el agua para que se lavaran los ojos. Y usa la arcilla para crear ojos nuevos como Dios había creado toda la creación. Es simbólico, ¿no? Interesante, interesante. Y así que fue el hombre, se lavó y tuvo vista de nuevo. Él fue y se lavó porque le hizo caso a Dios. Puso su confianza en Jesús, en aquel hombre que le puso aquello en los ojos y obedeció. Saben, puesto que sanar los ojos del ciego es la obra del Señor. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en el Antiguo Testamento leemos en el Salmo 146:8, el Señor abre los ojos de los ciegos,
El Señor levanta a los agobiados y el Señor ama a los suyos. Ahí vemos en el Antiguo Testamento que ya era una profecía de lo que Mesías podía hacer, lo que únicamente Dios podía hacer, abrirle la ceguera a aquellos que están ciegos. Y en Isaías 35:5 hay una profecía que dice, y cuando Él venga, ¿de quién estaban hablando? Del Mesías, del mandado de Dios. Abrirá los ojos de los ciegos y despertará los oídos de los sordos. Así que no solamente Él puede abrir los ojos, pero puede abrir tus oídos para que venga la palabra a tu mente y se transfiera a tu corazón y haga un cambio en tu vida. Entonces vemos que aquí el hombre no solamente está sufriendo de un cambio, una transformación física, pero está al recibir un cambio emocional, mental, que llega hasta el alma. Él tiene un testimonio que decir. Pero fíjense lo que dicen los vecinos. Su vecino y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí, y otros decían, no, solo se parece. No querían creer que ese era el mismo hombre que estaba sentado ahí que no podía ver. Imagino que le hizo unos ojos bellos, unos ojos cristalinos que llamaban la atención. No, aquel que era el vecino no tenía ojos, eran huecos. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo. Y le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él le dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Se imaginan? Ahora puedo ver, ¡qué emoción! ¿Dónde está él ahora? Le preguntaron, como diciendo, ¿quién es este? ¿A dónde está? No te creo. Dice, no lo sé, contestó. Él no había visto a Jesús, él lo había oído, él había sido tocado, él había aceptado y había ido en obediencia. Pero regresa y no sabía porque no le había visto la cara a Jesús. Él no sabía quién era Jesús físicamente, pero sabía que ese hombre lo había sanado. Bueno, como todos los vecinos se pusieron bravísimos, porque él no le podía decir quién era el hombre. Y ellos estaban convencidos por los fariseos y los líderes de la religión que tal hombre no podía hacer nada, que solamente Dios, que era una mentira, que había pasado. Ellos querían una contesta. ¿Y a dónde iban a ir? A los líderes de la religión, a llevarle al hombre para ver que en efecto qué había sucedido. Ustedes nos digan, ¿era verdad un milagro? El versículo 13-16 dice, entonces llegaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día del descanso cuando Jesús hizo el lodo. Era el sábado. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y le respondió. La misma contesta, no tiene por qué mentir. Él puso el lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Simplemente un testimonio que nunca ha experimentado la mano de Dios trabajando en su vida. Usted no tiene un testimonio, no conoce a alguien que el Señor ha hecho una gran obra en su vida. A lo mejor no le hizo ojos nuevos, pero lo sanó de un problema emocional. Lo sanó de algún problema de alcoholismo. Está en proceso de sanarlo de un problema, angustia o enfermedad. Y algunos de los fariseos decían, este tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día del descanso. Ellos estaban más preocupados por el legalismo que celebrar lo que el Señor estaba haciendo en la obra. Había sanado a un hombre. En vez de regocijarse con el hermano, era, no, hay algo aquí que no está bien. Y otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Entre los mismos fariseos, había algunos que decían, pero ¿cómo un pecador va a hacer un milagro? O que no lo haya hecho él. ¿Cómo Dios va a contestar
la oración de un pecador. ¡Wow! Interesante. En un sábado de descanso, Jesús sana. Y no sabemos que si a un pastor se le pierde una oveja, él deja la última vez y va a traer esa oveja. Y no importa que sea un sábado, porque él tiene que salvar esa oveja. ¿Verdad? Y si un hijo se cae en un hueco, ¿tú no vas a salvar a tu hijo del hueco? Sábado, domingo, lunes. El hombre no se hizo para el sábado se hizo para el hombre. El día del descanso Dios lo hizo para el hombre, no el hombre para el día del descanso. Porque Dios quería que tú descansaras. Dios no descansa en el séptimo día porque Él tiene que descansar. Dios no tiene que descansar. Dios descansa para mostrarnos a nosotros que debemos de descansar. Porque somos hechos de carne y hueso. Él está hecho de espíritu y de verdad. Él es hecho de luz pura. Él no necesita descanso. Él impone la ley para que aquellos que lo querían a Él, que lo obedecieran y lo siguieran. Pero ellos estaban tanto en detrás de la ley que se ponen bravos porque Él sana en el sábado. Y aparte de eso, como un pecador, va el Señor a contestarle sus oraciones. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. No le fue suficiente que el hombre le explicara en detalle lo que le había pasado. Me puso lodo, fui, me lavé. No estaban convencidos. Ellos querían saber. Ellos querían que él cambiara su historia. Que él cambiara y hiciera un cuento en vez del testimonio. Dicen, como para cogerlo en trampa, dicen, ¿qué opinas del hombre que te sanó? Dice el hombre, bueno, yo creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. ¿Profeta? Aún así los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver. Así que llamaron a sus padres. ¿Sabe por qué? Porque los profetas tenían una posición más alta aún que los fariseos. Los líderes que enseñaban la ley y aplicaban la ley. Decir que ese hombre era profeta era como que ellos aceptaran que él era un hombre mandado por Dios. Entonces ahora ya ellos no están convencidos. Quieren, bueno, él no nos va a decir la verdad, vamos a buscar a los padres. Ahora sí lo vamos a buscar en la trampa. Y llaman a los padres, y le preguntan, versículo 19, ¿es este su hijo? Le preguntaron. Dice, ¿es verdad que nació ciego? Dicen los padres, sí es cierto. ¿Cómo es que ahora ve? Le preguntan. Sus padres contestaron, sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Ellos lo criaron? Claro que sí. Pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad para hablar por sí mismo. Ya el muchacho no era un muchacho, era un hombre mayor. Pero fíjense lo que dice el 22. Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron, ya tiene edad suficiente, entonces pregúntenle a él. Ellos vienen con malas intenciones a preguntarle a los padres, porque ellos no creen. ¿Quién es este? ¿Es este su hijo que dice que nació ciego? Ellos comprueban que sí. ¿Qué iban a decir? No es mentira. Ese no es hijo mío. No. Él tuvo un accidente cuando niño. No. Dijeron la verdad. Pero no dijeron quién lo había sanado. Porque seguramente tenían miedo. Porque ya los líderes se habían hecho su mente. De que ellos querían. El que dijera que ese era el Cristo, el Mesías. El que dijera que él hacía milagros. Le iban a echar de la iglesia. Y ellos tenían miedo. Entonces, los padres dijeron eso por miedo a los líderes. Pero fíjense, ahí no paran esta gente. Primero lo interrogan, le preguntan otra vez, él le contesta, aún ya dice, bueno, yo creo que era un profeta porque yo estoy sano, yo sé lo que sé, aquí estaba la evidencia, yo era ciego, pero ellos no querían aceptarlo. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, regresaron otra vez.
Es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado. Porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. En otras palabras, tú estás diciendo una mentira. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Dice el hombre ya se cansó, está alto. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre. Pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. ¿Usted dice que él es pecador? Yo no creo que un pecador, el Señor contesta sus oraciones. Yo soy simplemente un creyente que era ciego, pero lo que sí sé es que ahora puedo ver. Figúrense, ellos tratando de decirle, no digas mentira, dale la gloria a Dios, estás delante de la presencia de Dios. Y él dice, ok, yo claramente le voy a decir lo que le dije. Yo no sé, pero yo sí sé que tengo vista y puedo ver. Ya ahora la transición es de sanidad física a sanidad emocional. Ya él se convence de que ellos lo que quieren es arrebatarlo, que él diga una mentira. Y él se pone a pensar, este hombre ha venido y me ha sanado. ¿Qué tienen que ver ellos? Ahí habían testigos, no era yo solo, y todavía no me quieren creer. Entonces, insisten, ¿pero qué fue lo que hizo? Versículo 26. Le preguntaron, ¿cómo te sanó? Ellos quieren saber ahora, particularmente, ¿cómo fue que te sanó? Y el hombre está alto. Está alto. Dice, miren, exclamó el hombre. Me imagino que se lo dijo con carácter. Ya le dije una vez. ¿Acaso no me escucharon? Estoy hablando boberías. No me entienden. Yo soy judío igual que ustedes, hablo el mismo idioma. Eso no lo dice la palabra, eso es posible. Pero si dice, miren, exclamó el hombre, ya le dije una vez, ¿acaso no me escucharon? Como cubano es lo que me pienso yo. Oye, ¿ustedes son bobos qué? ¿Espabilen? Estoy hablando claramente. No me entienden lo que le estoy diciendo. ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? Eso sí lo dice la palabra. ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? ¡Qué bofetada! Ah, ¿ustedes quieren ser sus discípulos? Ah, bueno, no hay problema. Uy, se pusieron colorados. Increíble. Mira lo que dice. Entonces ellos lo insultaron y dijeron, ellos se pusieron más bravos y se ponen a insultar al muchacho, al hombre. Tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Hay nadie mejor que Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. Pero aún está haciendo milagros delante de ellos. No es el primer milagro en público que Jesús hace, ¿verdad? Había alimentado a las multitudes. El primero hizo agua en vino, ¿verdad? Había sanado a aquel paralítico al lado de la piscina de Bethesda, ¿verdad? Y aún todavía no quieren creer. Su orgullo, su posición no le permitía. Creían que sabían, creían que veían, pero ellos tenían una ceguera peor que la del hombre. Entonces ya el hombre dice, ustedes quieren ser sus discípulos también. Ya el hombre está pensando, yo soy un discípulo, yo voy a ser un seguidor de ese hombre. Ya transformó no solamente física, sino emocionalmente. El hombre está listo, está como quien dice, la semilla fue sembrada y la cosecha está lista. ¿Qué cosa tan extraña? Respondió el hombre. A mí me cerró los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde provienen. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Wow. Desde el principio del mundo nadie ha podido abrir los ojos a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. El hombre no enseñaba la ley, no era un maestro, pero él conocía la palabra de Dios porque él era judío. Y desde niño le enseñaron la palabra de Dios, lo que decía en el Antiguo Testamento. Dice, tú naciste pecador hasta la verga, le respondieron. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Como que yo voy a dejar uno de ustedes enseñarme a mí porque yo soy pastor. Mira, aquí hay algunos de ustedes que me pueden enseñar a mí. Más de dos cosas. Han estado estudiando la palabra desde que eran niños. Y yo tengo 54 años.
Yo sé que hay algunos aquí un poquito mayorcitos de 54 años y que a lo mejor fueron cristianos desde antes que yo me convirtiera al Señor. ¿Cómo yo voy a tomar una posición de que ustedes no me pueden enseñar? Y así eran los fariseos. ¿Me vas a enseñar tú a mí de la palabra? Y lo echaron de la sinagoga. Mente cerrada, ojos cerrados, mente cerrada y aún más allá, una ceguera espiritual que no lo dejaban ver ni dos pasos adelante. Pero el hombre tenía los ojos abiertos y tenía su mente abierta. Isaías 1:15 y Salmo 66:18 son pasajes que dicen que Dios no está obligado a escuchar la oración de un pecador. No está obligado, no quiere decir que Él no la pueda oír, porque aún hay pecadores que oran y el Señor oye esa oración, porque sabe que ellos van a recibir de Él. Ellos van a recibir a su Hijo. Y es posible que lo hagan, pero Él no está obligado. Él no está obligado a oír la oración de aquellos que no son hijos de Dios, porque son creación de Dios. Pero si se recuerda, la semana pasada el pastor Andrés habló de la familia de Dios, y aquel que no está en la familia de Dios está en la familia de Satanás. Entonces este hombre ya físicamente tiene vista, ya emocionalmente tiene vista, porque se dio de cuenta que los legalistas, fariseos, líderes de la religión, que aún hoy en día hay muchos en este mundo que son iguales, se aferran a un escrito en la Biblia, pero no leen la Biblia completa. O se aferran a lo que dijo Gandhi o otro personaje, pero no se aferran a lo que dice la palabra de Dios. Se aferran al legalismo y están ciegos. Abusan de la gente, insultan a la gente, rechazan a la gente, como abusaron de Cristo, insultaron a Cristo, rechazaron a Cristo, y aún el hombre que creía, porque vio y recibió. Pero aquí viene la parte más bonita de todo, y es el final. Dice, cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre, lo buscó y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Crees en el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿crees en el Hijo de Dios, el Mesías? Dice, ¿quién es Señor? Y contestó el hombre, quiero creer en Él. Quiero creer en Él. Dice Jesús, ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Aún Jesús le abrió los ojos, le abrió los ojos del cuerpo físico, le abrió los ojos de su mente y le abrió los ojos de su alma para recibirlo. Y le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? ¿Tú crees en el Mesías? ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Sí creo. ¿Pero quién? ¿A dónde está? Y Jesús dice, heme aquí. Sí creo. Y ahora Él recibe esa luz de vida y recibe la salvación de Dios. Restauró su vista física, su vista emocional y su vista espiritual. Y aún Él te ofrece a ti abrir tus ojos físico, sanarte físicamente, sanarte emocionalmente y sanarte dándote vida eterna. Pero es de acuerdo a su providencia. No es en nuestros términos, es en los términos de Él. Usted no se tiene que limpiar o recibir la vista para después recibirlo a Él. Es al revés. Recíbalo a Él, que te sane de adentro para afuera, que transforme tu vida. Porque Él no hizo un cambio en el hombre, Él transformó la vida del hombre.
dice Jesús. Y aquí le estaba hablando al pueblo y te habla a ti. Entonces Jesús le dijo: yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarle a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron: ¿está diciendo que nosotros somos ciegos? Y Jesús dice: si fueran ciegos no serían culpables. Contestó Jesús: pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Cuidado, no seamos ciegos y pensemos que vemos. Es un reto para todos. Jesús te puede dar vista, y cuando tiene vista no hay quien te la quite. Si Él te ha salvado a ti, si tú has puesto tu confianza en Él, tú tienes vida eterna, tú tienes la luz de vida, que es Jesús. Pero si nunca has confiado en Jesús, porque conoces de Dios, porque vienes a la iglesia, porque ves un programa por YouTube, eso no te hace hijo de Dios. Pero hoy tú puedes tomar esa decisión. Y si eres hijo de Dios, hoy tú puedes tomar la decisión, como hizo Jesús, de ponerle urgencia, compartir con los demás y darle un plato de comida a alguien, visitar a un enfermo, y cuando tenga la oportunidad, comparte el evangelio con ellos. Estudiando para este mensaje, ayer yo venía a mi casa, ayer ya pierdo los días, y estoy llegando de casa de mi mamá y estoy en la Kendall, y de pronto un carro se lanza, una motocicleta, un impacto, el hombre vuela 10 pies, la motocicleta, el hombre, paro mi auto, mi camioneta, llego, digo: alguien llama al 911. Yo pudiera haber tomado la decisión de haber seguido. No era mi accidente, no era mi preocupación, no era alguien conocido. Pero paré, llamé al 911, aún 2 o 3 personas se asomaron, le digo al Señor: ¿estás consciente? No te muevas. ¿Cuál es tu nombre? Sigue hablándome. Cuando terminé con el 911, me dice: mi pierna, mi espalda. Le digo: no te muevas. El Señor me puso en mi corazón: ora por él. Toma el tiempo de orar por él. A lo mejor el tipo estaba en droga, yo no sé. Como se lanzó en la motocicleta y sin casco puesto. Tenía que estar loco, fumado, no sé. Preocupaciones en su cabeza, no sé, a lo mejor enfermo. Pero no era el tiempo de juzgar si él era el culpable o no. Y le digo, lucía el accidente como que él fue el culpable porque él fue el que se lanzó. En ese momento era tomar misericordia de él y pedirle al Señor que tuviera gracia y misericordia, no solamente para lo físico, para lo emocional, pero para lo espiritual. Y en ese momento oré con él y me mantuve orando hasta que se lo llevaron en la ambulancia. Si usted es hijo de Dios, ¿qué decisión va a tener usted hoy para seguir los pasos del Señor? No solamente para ser sano usted, sino para ayudar a otros a que vengan a ser sanos. Usted va a obedecer y lavarse los ojos allá en Siloé, o va a mantener el fango en los ojos. Tomó un acto de obediencia. Primero, si no cree, o nunca aceptar al Señor, pero hoy cree, aceptar al Señor. Y si ya es hijo de Dios, seguir los pasos de Él. Urgentemente, que la noche llega rápido, como dice Jesús. De 24 horas tiene 12, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Más o menos. De 6 a 6, fall back, no importa. Tienes 12 horas. ¿Verdad? Tome el paso de seguir al Señor. Vamos a tomar 2 minutos para que usted considere cuál es su próximo paso. ¿Aceptar al Señor? Le invito a que acepte al Señor. Tomar el próximo paso de obediencia, de compartir el Evangelio. Compartir el Evangelio. No vamos a ser como los fariseos que pensamos que no la sabemos todas, ¿eh? No vamos a hablar de la teología y la doctrina, que si dice, que si sí, que si no, que si Dios sana o no sana. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Dios puede sanar. Nosotros no tenemos el poder, pero Él sí. Oremos por aquellos que están enfermos. Oremos por aquellos que están en necesidad. Y oremos por aquel que usted tiene que invitar a que venga aquí a oír la palabra de Dios. Tomen 2 minutos.